Lee Peterson estaba separado y era padre de 2 hijos. Se casó por segunda vez con Jackie Helen Latham. Él trabajaba en una empresa de camiones y ella llevaba una pequeña tienda de ropa. Jackie intentaba llevar una vida normal, pero por dentro siempre se acordaba de su pequeña hija Anne, a la que se vio obligada a dar en adopción en 1965. El 24 de octubre de 1972 nació el protagonista de nuestra historia, único hijo de la pareja, Scott Lee. Jackie se volvió loca con él. Se volcó 100%, mimándolo muchísimo, quizás para paliar el dolor que sentía por no haber podido dar todo ese cariño y caprichos a su hija abandonada. Por motivos de trabajo del padre, se mudaron a San Diego, donde creció Scott. Era buen estudiante y se convirtió en un joven con muchos amigos, deportista y trabajador. Trabajaba como caddy para ganar algo de dinero propio. Después fue a estudiar a la Universidad Politécnica de California y allí trabajaba a tiempo parcial en un restaurante de San Luis Obispo. Allí fue donde conoció a Lacey Rocha, 3 años menor que él. Él estaba atendiéndola como camarero en la mesa, a ella le gustó el chico y se decidió a escribirle su teléfono en una servilleta, pero Scott, que era un poquito distraído, no se dio cuenta y tiró el papel a la basura. Lacey no se dio por vencida y siguió insistiendo hasta que por fin Scott lo pilló y comenzaron a salir. Él era muy atento, siempre le mandaba flores y regalos y estaba muy pendiente de ella. Llevaban la relación perfecta y Scott se sentía muy feliz. Para completar esa felicidad, de nuevo apareció en su vida su hermana perdida al ser entregada en adopción, Anne, quien había estado buscando a sus padres biológicos y los había encontrado. Todo era perfecto y pronto Lacey y Anne se hicieron buenas amigas. En 1997, la pareja se casó en Pismo Beach, siendo aún muy jóvenes, 25 y 22 años, y aún estando estudiando, y cuando se graduaron 3 años más tarde, se mudaron a la ciudad de Modesto, donde compraron una casa de 3 dormitorios por un poco más de $170,000. Todo funcionaba. Tenían la casa perfecta para comenzar, en un barrio tranquilo, y a Scott le iba bien económicamente vendiendo productos químicos para la agricultura. Lacey pronto empezó a hablarle de tener hijos, pero Scott se resistió un tiempo porque no le apetecía nada ser padre. Cuando Lacey lo convenció, pronto se pusieron manos a la obra y rápidamente ella quedó embarazada. Era el año 2002. A pesar de que el embarazo iba bien, Lacey notaba que su marido no estaba tan emocionado como ella. Así lo escribió en su diario, un día que ella le avisó de que pusiera la mano en su barriga para sentir los movimientos del bebé, y ella como que notó su indiferencia, aunque añadió también por escrito que seguramente no lo habría sabido expresar, pero que en su interior seguro que estaba muy contento. Llegaba Navidad. Qué época tan bonita y además estando embarazada de tu primer hijo, que se estimaba que nacería el 20 de febrero de 2003 y se llamaría Connor. El día de Nochebuena desayunaron juntos y después Scott se fue a pescar un rato al puerto mientras Lacey aprovechaba para dar un paseo al perro. Al volver Scott a casa, se encontró a su perro Mackenzie dando vueltas suelto y solo por el jardín. La vecina le dijo que había sido ella la que le había metido dentro porque se lo había encontrado en la calle solo, y Scott se lo agradeció. Entró en la casa, se duchó, comió pizza y sobre las 5 de la tarde llamó a su suegra para preguntarle si Lacey estaba con ella. Cuando Sharon le respondió que no, le dijo: «Entonces está desaparecida». Comenzaron a llamar a todos los conocidos de Lacey para saber si alguien sabía algo de la chica y comenzaron a buscarla por los alrededores, pegando también carteles con su foto anunciando que estaba desaparecida. Todos estaban horrorizados con la idea de que una chica embarazada de 8 meses anduviese por ahí sola. La investigación policial comenzó revisando la casa de los Peterson, buscando algún indicio de lucha que les indicara que la chica pudiera haber sido secuestrada. Scott ayudó en todo lo que pudo a la policía, conduciéndolos por todas las estancias de la casa. Allí estaban todas las pertenencias de Lacey, incluyendo la cartera con su documentación y sus tarjetas de crédito.
Scott le entregó a la policía el ticket del parking del puerto donde había estado pescando, y cuando revisaron los coches de la pareja, en el de Scott había varios tickets de compra de artículos de pesca con fecha de algunos días atrás. Rápidamente se sumaron efectivos a la búsqueda y se dio la noticia a nivel nacional. Fueron muchos los voluntarios que colaboraron con la policía. La familia era una piña. Todos apoyaban a Scott. ¿Dónde podía estar la pobre Lacey? Cuando Scott dio unas ruedas de prensa, los hermanos y los padres de Lacey estuvieron ahí con él, dándole apoyo. La policía le pidió a Scott que le contase todo lo que recordaba desde el día 23, el día anterior a la separación, y él le dijo que había estado el día 23 sobre las 6 de la tarde con Lacey en el salón de belleza de la hermana de ella, Amy. Después fueron a casa, cenaron pizza y sobre las 8:30 Lacey tuvo una conversación con su madre por teléfono. Después vieron una película y se fueron a dormir. Al día siguiente, Lacey se despertó antes que él y aprovechó para darle una sorpresa y preparar el desayuno. El plan para el día, según le dijo Lacey, era comprar algunas cosas que le faltaban para la cena de Nochebuena y sobre las 9:30 se despidió de ella y se fue a pescar. El detective escuchó atentamente a Scott y hubo algún detalle que no le encajó. Scott le dijo que había utilizado un tipo de anzuelo, pero cuando registraron la camioneta, este estaba aún dentro de su paquete original, sin abrir. De todas formas, esta confusión pudo deberse al estrés. ¿Qué hombre no estaría nervioso si su mujer embarazada hubiese desaparecido? Hablando con los conocidos de la pareja, algunos le dijeron que Scott les había dicho que la mañana del 24 había ido a jugar al golf. ¿No era que iba de pesca? Cuando el detective le preguntó por esa contradicción, él aclaró que en principio había pensado en ir a jugar al golf, pero como hacía mucho frío, cambió de planes y se fue a pescar. Por cierto, nadie en la familia sabía que Scott tenía un bote nuevo para pescar, recién comprado el día 9 de diciembre. Cuando Sharon, la madre de Lacey, le preguntó por qué no les había dicho que tenía un barco nuevo, él contestó que quería que fuese una sorpresa para Ron, el padrastro de Lacey. El detective se preguntaba por qué, cuando llegó a su casa y se dio cuenta de que estaba su perro pero no su mujer, no dio rápidamente la voz de alarma. Prefirió ducharse y comer primero. La policía instó a Scott a someterse al polígrafo, pero él se negó. Cuando Sharon se lo recriminó, él le dijo que se había sentido profundamente ofendido con la sola idea de que dudaran de él. No muy conformes con la actitud de Scott, la policía volvió a la casa el 26 de diciembre a registrarlo todo de nuevo, coches incluidos. Cuando llegaron, Scott, muy amable, les dijo que no les dejaría entrar sin consultarlos antes con su abogado. Pero la policía ya había pensado en eso, en que podría negarse, y le dieron en la cara con una orden judicial que autorizaba el registro. Comenzaron la inspección que le llevó 2 días. Lo hicieron de manera minuciosa. Cuando visualizaron las búsquedas que Scott había hecho en su ordenador, se sorprendieron de que había estado comprobando el estado de las mareas en la bahía. Esto no era normal. Cada vez aparecían más detalles que no le gustaban nada a la policía, como por ejemplo que en su coche encontraron un arma cargada del calibre 22, de la que nadie sabía nada tampoco. Los empleados de Scott dijeron cuando los interrogaron que Scott había estado fabricando un ancla para su nuevo barco. Les extrañó porque al revisarla se dieron cuenta de que no era más que un bloque de cemento pero sin soga. Mirando más detenidamente encontraron un cabello largo y oscuro, que después de analizarlo resultó ser de Lacey. El día 26 de diciembre, unos vecinos de los Peterson volvieron a casa después de pasar la Navidad fuera y se dieron cuenta de que les habían robado todo. Esto encendió las alarmas. ¿Podría ser que Lacey hubiese visto a los ladrones y estos la hubieran secuestrado? No fue así. Detuvieron pronto a los 2 responsables, que resultaron ser 2 delincuentes habituales de poca monta, que confesaron a la primera que el robo lo cometieron el día 25 y pasaron sin errores la prueba del polígrafo. Solo Scott seguía convencido de que ellos eran los culpables de la desaparición de su mujer. La familia estaba desesperada al no tener ninguna noticia de la pobre chica y ofrecieron una recompensa de $500,000 para aquel que pudiera facilitar pistas fiables para dar con su paradero. Y además, la policía habilitó una línea telefónica para que pudieran hacer llamadas todos aquellos que tuvieran algo que aportar al caso.
6 días después de la desaparición, el 30 de diciembre, una mujer llamó a ese número y le dijo a la operadora: «Soy Amber Frey. Scott es mi novio. Hemos estado saliendo unos meses y hablamos por teléfono a diario». El detective rápidamente se puso al teléfono y le dijo a Amber que esperase porque se dirigían de inmediato donde ella estaba para hablar con ella y que por favor no le dijesen nada a Scott. Cuando llegaron, se encontraron con una joven madre soltera de 27 años, rubia, alta, de ojos claros y que parecía inteligente. Les contó que conoció a Scott de casualidad y que él le había dicho que era soltero. Comenzaron una relación y, según les dijo Amber, él estaba encantado con la idea de formar una familia junto a ella y su bebé, con la que dice que era muy cariñoso cuando se veían. Todo iba bien, dijo Amber, hasta que un día un empleado de Scott se encontró con su amiga, la misma que los había presentado, y hablando de todo un poco, salió a la luz que Scott era un hombre casado. La amiga de Amber llamó a Scott y le dijo que, si él no le confesaba la verdad a Amber, que era un hombre casado, lo haría ella. Amber siguió con su historia, mientras el detective alucinaba cada vez más. Le dijo que el 9 de diciembre Scott fue a verla muy arrepentido. Le dijo la verdad, que había estado casado, pero que su mujer había fallecido. Teniendo en cuenta el drama que Scott estaba viviendo, entendió que no le hubiese dicho nada y lo consoló. Sintió mucha pena por él, hasta que vio en las noticias, unos 15 días más tarde, la foto de Scott y Lacey con la noticia de la desaparición de ella. No podía creerlo, le había mentido en todo. A la chica le había dicho 1000 mentiras acerca de dónde estaba, que si la víspera de Navidad en Alaska, la Nochebuena en Maine y el fin de año en París. En ningún momento se le ocurrió pensar que Amber vería su caso en las noticias. Se ofreció para colaborar en lo que hiciese falta en la investigación y accedió a grabar las llamadas que a partir de ese día tuviese con él, pero no sacaron nada relevante. Cuando la policía entrevistó al médico de Lacey, hubo otra cosa que los alarmó. Él dijo que le parecía poco probable que hubiese desaparecido cuando fue a pasear al perro, pues en la consulta le había dicho que en la recta final del embarazo en la que se encontraba se sentía tan pesada que no era capaz ni de salir con el perro. Había llegado el momento de que Scott supiese que la policía había descubierto su relación con Amber. Lo citaron el día 3 de enero y le enseñaron una foto de ellos juntos. Era de mala calidad, en blanco y negro. Y lo primero que Scott dijo fue: «No creerán que ese soy yo, ¿verdad?». La prensa no tardó mucho en enterarse de la relación entre Scott y Amber, así que la policía se vio obligada a contárselo a la familia de Lacey. Después de saltar la noticia, todas las miradas se posaron en Amber, que se vio tan agobiada que decidió dar una rueda de prensa en la que contó la verdad, que Scott le había mentido diciéndole que era soltero, que se solidarizaba con la familia de Lacey y rogaba que apareciese pronto sana y salva. Ahora Scott estaba solo. Ya no contaba con el apoyo de la familia Rocha. No le creían nada de lo que decía. Scott llamó a Amber. Le dijo que había escuchado la rueda de prensa y que le había conmovido, que había llorado mucho escuchándola y que se sentía muy orgulloso de ella. Amber aprovechó la llamada para decirle que creía que era mejor que no hablase más hasta que no acabase la investigación. En un intento por limpiar su imagen, Scott dio una entrevista y volvió a mentir diciendo que le confesó a la policía su infidelidad nada más a comenzar a hablar con ellos. Con todo esto, la policía cambió la clasificación del caso de Lacey de desaparición pasada a homicidio. Volvieron a emitir órdenes de registro para investigarlo de nuevo todo: su lugar de trabajo, la casa, los coches, el barco, todo. Scott ya había vendido el coche de Lacey y estaba intentando vender la casa. En el registro encontraron el que iba a ser el dormitorio de su hijo no nacido aún, Connor, lleno de trastos. Actitud impropia de alguien que confía en que todo se resuelva y su mujer vuelva pronto a casa. Pasó el tiempo sin novedades en el caso, hasta la noche del 13 de abril de 2003. A unos 5 kilómetros de donde Scott dijo haber estado pescando, una pareja que paseaba encontró los restos de un feto en un sitio apartado de la bahía de San Francisco. Al día siguiente,
como a 1,5 kilómetros de distancia, se encontró el torso de una mujer que había estado embarazada. La policía no perdió el tiempo y antes de obtener siquiera los datos de los análisis de ADN, al día siguiente arrestaron a Scott en el parking del club de golf. Allí mismo revisaron su coche y encontraron algunas cosas que le llamaron la atención. 2 carnets de conducir, uno a nombre de su hermano, $15,000 en efectivo, tarjetas de crédito a nombre de varios miembros de su familia, un calentador portátil, una tienda de campaña, purificador de agua, varios pares de zapatos, algunas mudas de ropa, ropa interior, una cuerda, un mapa del trabajo de Amber, varios blisters de pastillas para dormir, otros tanto de Viagra, navaja multiusos y un libro de supervivencia. Además, su cabello y su barba estaban teñidos de un color rojizo. Era obvio que su cambio de aspecto y los objetos que transportaba eran síntoma evidente de que pensaba desaparecer un tiempo. Cuando le preguntaron por su cambio de look, dijo que se le había descolorido el pelo por bañarse en la piscina de un amigo que tenía mucho cloro, pero el amigo obviamente desmintió esto. La policía hizo bien en no esperar. El lugar donde lo encontraron estaba a tan solo 48 kilómetros de la frontera con México. En el camino de vuelta a la ciudad de Modesto, le llamaron para darle los resultados de ADN. Pero esto, que hubiese devastado a cualquiera, no fue impedimento para que Scott pidiese a los policías que le comprasen una hamburguesa doble en una parada que hicieron. Él se declaró inocente de la acusación de asesinato. El juicio comenzó en 2004 con Amber como testigo principal. La defensa basó su alegato en la ausencia de pruebas, insistiendo en que su cliente era definitivamente inocente, ya que la fiscalía no podía demostrar dónde, cómo y cuándo se habían cometido los crímenes. Defendían que Lacey podía haber sido capturada por alguien y estar en poder de esa persona hasta que decidió quitarle la vida, incluso después de haber nacido el niño, acabando con la vida después de los dos. Para explicar esto, la fiscalía trajo a declarar a peritos forenses que dijeron que eso era imposible, pues el examen que le hicieron al feto indicaba que aún no había nacido en el momento de su fallecimiento y que coincidía con el mismo momento del fallecimiento de su madre. Lo que ocurrió realmente fue que la noche del 23 de diciembre, Scott acabó con la vida de Lacey. La mañana del 24 la arrastró hasta la parte de atrás de su camioneta, cubrió el cuerpo, condujo hasta el puerto, lo subió al bote y lo arrojó al agua una vez estuvo lejos de la orilla. Encontraron anclas hechas por Scott, como la que estaba en su lugar de trabajo, que no llegó a utilizar para ayudar a hundir el cuerpo. Él dijo que no, que solo había fabricado aquella para su bote y que el resto de cemento lo había adquirido para terminar una obra de la entrada de su casa. Esto lo desmintieron unos expertos en construcción que declararon que el material era incompatible con lo que él decía que iban a construir. Conforme fueron escuchando en el juicio las llamadas que Amber grabó, porque él se negó a declarar, más convencidos estaban de que el móvil del crimen ni siquiera había sido querer comenzar una vida con Amber. Probablemente hubiese sido seguramente la ambición de quedarse con el seguro de vida de Lacey de unos $250,000. El 12 de noviembre de 2004, a pesar de la falta de rastros de ADN que lo vincularan directamente con los crímenes, fue declarado culpable. Sin duda, el momento más crudo lo protagonizó Sharon, la madre de Lacey, cuando mirando a la cara a Scott le preguntó si su hija fue consciente de que iba a morir. Le dijo: «Era mi hija, confié en ti y me traicionaste». Scott no dijo nada. El 16 de marzo de 2005, Scott fue condenado a pena capital. No sé si tú que me escuchas eres de las personas que están a favor de este tipo de castigo, pero si es así, no cantes victoria, porque en 2020 le conmutaron esta pena por la cadena perpetua, por, según alegaron sus abogados, no haberse asegurado el juez de que el jurado estuviese compuesto por personas que estaban en contra de la pena capital. La mediohermana de Scott, Anne, escribió un libro basado en la historia de su hermano, pero no ha sido la única, pues se han escrito otros libros y han rodado muchas películas y documentales hablando de este caso. Anne está convencida de que Scott es culpable, convirtiéndose en el único miembro de su familia que lo piensa. También sacó tajada del asunto Amber con su libro Frey, Testigo. Además, tuvo un mal gusto impresionante para la portada, usando la imagen de Lacey.
Hay una organización en Estados Unidos que se llama Proyecto Inocencia, que se encarga de luchar por excarcelar a reos que ellos piensen que sean inocentes y están dispuestos ahora a luchar por liberar a Scott. A este respecto, un primo de Lacey declaró: están intentando soltar a un criminal. Scott era un niño rico mimado que fue atrapado. Recuerdo verlo una de las noches de vigilia por Lacey, totalmente pendiente de su móvil. Scott acabó con Lacey. Yo digo, consigan que salga, que ya nos encargaremos nosotros de llevarlo a un viaje de pesca de solo ida. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya parecido interesante. Si es así, suscríbete para más y yo me despido con un beso muy fuerte hasta el próximo vídeo. Gracias.